Quiero agradecerle a ustedes, sus profesores, por venir a la Amazonía a tratar de entender, comprender, verificar e investigar un problema real. O sea, muchas veces la comunicación se la hace de los que llegan a otras partes, llega afuera, que a veces llega es muy limitado, ¿no? Yo creo que un comunicador debe siempre buscar la fuente del problema. O sea, ir a la fuente, investigarlo, verificarlo, para que tenga su propia opinión como tal. Un comunicador es un orientador también, ¿no? Entonces, para que pueda orientar bien, toca investigar bien el problema. Y eso me alegra que estén acá y que ustedes puedan investigar directamente qué pasó en la Amazonía, qué pasa en la Amazonía, por qué esta lucha de la unión de afectados por de la UDAT que decimos, por casi 24 años ya, ¿sí? Entonces, comentarles en resumen. Primero es uno de los juicios, de los casos más emblemáticos, más importantes de toda la historia de la humanidad hasta ahora, ¿sí? Verán ustedes en el campo ahora, en el Toxitour que harán con Donald, un poco esa problemática. ¿Qué es lo que hizo Chevron? ¿Cómo operó Chevron en la Amazonía ecuatoriana? Y quizás también cómo debía haber hecho las cosas, ¿sí? Y por qué se causó un daño. Entendamos, cuando hay un daño ambiental, no entendamos ambiental únicamente a la contaminación de un río, de una fuente de agua o de la tierra, sino todos los elementos que están vinculados o interrelacionados con ese elemento natural, ¿sí? Si es el agua, por ejemplo, ustedes saben, en el agua, en el río, en los esteros, hay peces. Nuestros pueblos indígenas, originalmente, la pesca, o sea, era parte importante de la alimentación de los pueblos originarios. Entonces, cuando los peces fueron muriendo, no es que únicamente murió el pez, no, es que también se eliminó la principal fuente de alimentación de estos pueblos, ¿sí? Entonces, dense cuenta que el daño va más allá directamente, ¿no? Y si ellos consumían esos pescados, o esos peces, luego pescados, con cierto tipo de químicos y tóxicos, al final les genera problemas en la salud. Es decir, vino el cáncer, vino la leucemia, vino el medio estómagos, que eso también obliga que esas mismas personas tengan que ir a los hospitales, porque los médicos originales, los chamanes de los pueblos indígenas, no podían y no pueden aún curar estas enfermedades externas. Entonces, van al hospital. ¿Qué significa eso? Gastos económicos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen el problema, daños ambientales, no se imaginen, imaginen únicamente el daño causado al suelo, al agua o a la tierra, sino todos los elementos que están vinculados, del cual somos parte nosotros. O sea, todo ser humano es parte de la problemática ambiental. ¿Qué hizo Texaco? Ustedes ya lo van a ver. Si en cifras, arrojó directamente al ambiente más o menos 16.000 millones de galones de agua de formación, que la verán en el campo. Ojalá haya en algún lugar que puedan ver qué es el agua de formación. Construyó más de 880, según la Corte, según nosotros, más de 1.000 piscinas, fosas o piletas, como le llamen, donde arrojaba todos los desechos tóxicos producidos de la industria petrolera en cada pozo. Entonces, por cada pozo petrolero, pues sale primero lodos de perforación, luego petróleos, agua, gas. Ellos usaban el petróleo, el gas y el agua lo arrojaban al ambiente directamente. Hasta hoy verán también cómo sigue quemando el gas en muchos mecheros todavía, ¿no? O sea, hoy 50 años después, acordanse, el 29 de marzo del año 67 se perforó el primer pozo petrolero aquí en Aguayo, 29 de marzo. 29 de marzo pasado cumplimos 50 años de esa primera actividad extractiva directamente aquí en Sucupira. Y ustedes hoy van todavía, aunque sea 40 o 50 años después, a un lugar donde se arrojó petróleo o agua de formación, remueven el sedimento y sale ahí el petróleo todavía. Sale todavía, ahí está, ¿no? Entonces eso no se ha limpiado nunca. 40 o 50 años sigue allí todavía, causando un problema a nuestra población. En conclusión, decirles que el daño de Chevron no fue un daño producto de un accidente. No es que se rompió una tubería, ¿sí? No es que le reventó una estación. No, fue un daño intencional. Intencionalmente arrojaban el agua de formación a los ríos. Ya verán cómo más tarde. Intencionalmente vertían crudo en las carreteras. Intencionalmente quemaban el gas de forma incompleta en todas las estaciones, pozos y mecheros donde era posible, ¿sí? Intencionalmente, cuando iba a derrames de petróleos, lo dejaban allí que esté o lo ponían tierra encima o le prendían candela. O sea, el daño de Chevron es intencional, no es un daño producto de un accidente. Este pozo
Una vez que perforan, construyen esos huecos, las piscinas que les llamamos aquí. Esta casa que está aquí está sobre una de las piscinas que fue tapada y entregada a la familia, que supuestamente estaba reparada, que estaba limpia. Yo aquí vine en el 2004 a conversar con ellos y yo les dije que me permitieran hacer un hueco. Yo sé que hoy en el día no está doña Mercedes aquí porque ella los días sábados va a la iglesia. Era muy importante que hubiese estado, pero lamentablemente no. A las Teales para poder conversar con ellos, que son los dueños, los que pasan acá. Aquí también hay una familia, digamos esta familia que es muy afectada por el problema de granos y toda la piel. Su hija incluso tuvo que salir a Quito porque en Quito es mucho más fresco que acá. El calor, eso le hacía peor, entonces también eso se considera como un desplazamiento por las enfermedades que se dan aquí en las... Les decía, en la esquina de allá hay una piscina que construyeron, más allá hay otra piscina y aquí sobre la casa hay otra piscina. Estas piscinas las tapan antes de los años de 1990. ¿Sí? La empresa cuando se va de acá en los años de 1990, presentamos la demanda en el 93, regresa la empresa en 1995 en el gobierno de Sisto Durán Ballén y hacen un acuerdo de reparación, ¿sí? Para reparar, y ahí es donde realmente Sisto Durán Ballén acepta que la Texaco tiene que reparar el 30% y el 70% para el Estado. Cuando anteriormente, según el contrato, la Texaco era la responsable del diseño, construcción y operación. O sea, todo lo que podía pasar acá era responsabilidad absoluta de la Texaco. ¿Sí? Ese es el primer contrato que se firma en el año de 1972. Porque antes de eso lo único que tuvieron fue una autorización para buscar petróleo si había aquí en la zona. Como encontraron petróleo, firmaron el contrato para sacar el petróleo, extraer el petróleo en 1972. Después, en 1995, para la reparación, aceptan una reparación que nosotros decimos es un maquillaje, porque lo que hacen es traer tierra de otro lado para tapar las piscinas, o sea, ocultar, esconder el petróleo. Esta piscina no entró dentro de esa reparación porque dijeron que esta piscina estaba totalmente limpia, y como esta piscina repararon las demás piscinas. Ustedes están sobre la piscina, yo sí quisiera que ustedes digan a dónde quieren que yo les haga este hueco aquí para poderles demostrar realmente lo que hay aquí abajo. Ese es el problema aquí. Tengo que sacar un poco de piedra para poder ingresar con el ogre. El material, cada volqueta, no sé, creo que cuesta como $20, ¿no? Creo que la venden así. No, aquí cuesta $70 la volqueta. $70. Lo que salía por fuera del cuello de ganso hacia los ríos y todas esas cosas nunca tomó en consideración para hacer una remediación de eso. Y solamente, como le digo, solo este pantano puede representar las 162 piscinas. Y como este pantano, yo conozco un poquito más de 14 pantanos llenos de petróleo. Y les digo llenos de petróleo porque aparentemente no se ve que no pasa nada, que está todo tranquilo, ¿no? Pero me voy a hacer lo mismo que en el lago 20, con la diferencia de que aquí el agua es mucho más lenta para correr que allá en el lago 20. Cuidado. Oh my god.